Hola, en esta lección vamos a hablar de lo que es un campo. Un campo es una magnitud física que puede ser definida para todo punto del espacio y del tiempo. Vamos a ver en un ejemplo para que quede mejor la idea. En este ejemplo tenemos una bombilla incandescente, comúnmente conocida como foco. Supongamos que el foco está encendido, entonces sabemos que existe una circulación de corriente convencionalmente en este sentido, y la corriente viene por aquí, interactúa con este filamento que es un resistor y completa su trayectoria hacia acá. Entonces tenemos una corriente y la corriente es una magnitud física y podemos determinar su valor si hablamos de un foco de 100 watts y hablamos de una instalación eléctrica convencional de una casa con una tensión de 110 volts. Entonces la corriente está definida de esta manera, 0.9 amperes aproximadamente. Esta corriente existe solamente en este circuito y, para ser más específicos, es la corriente que atraviesa el filamento. Entonces, hasta este momento hemos visto la magnitud física de la que estamos hablando, la corriente. Vamos a ver si la corriente puede ser definida en todo punto del espacio y del tiempo. Dijimos que podemos definir la corriente que circula a través del resistor, por lo cual podemos decir que estamos definiendo la corriente en un punto del espacio, es decir, aquí donde está el resistor. Ahora podemos definirla en cualquier otro punto del espacio. Por ejemplo, vamos a preguntarnos cuánto vale la corriente en este punto del espacio. ¿Es posible hacer eso? No, porque la corriente solamente se encuentra definida en el circuito y en este punto del espacio no podemos definir la corriente. Por lo tanto, la corriente no es una magnitud que sea campo. Entonces, ¿qué sí es un campo? Por ejemplo, sabemos que cuando una bombilla está encendida, empieza a emitir luz y calor. Y la luz o el calor sí la podemos definir en esta región del espacio, en esta región del espacio. ¿Cuánto vale la intensidad luminosa aquí? Aquí sí está definida, pero está definida la intensidad luminosa, no la corriente eléctrica. Por lo tanto, la intensidad luminosa es un campo. Ok, entonces hemos definido una magnitud física en el espacio, pero la definición dada de campo también involucra el tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas x, y, z espacial, y entonces vamos a definir un punto en el espacio que es propiamente este circuito. Como en el ejemplo anterior, aquí definimos la corriente que circula a través de este filamento y decíamos que su valor aproximadamente 0.9 amperes. Entonces, si damos valores a estas coordenadas x, y, z, incluso también el valor del tiempo, está definido para un tiempo en un espacio esta corriente eléctrica. Pero no es posible que exista corriente eléctrica en este otro punto al mismo tiempo. Es decir, la corriente que definimos en este espacio, en este tiempo 1, no puede estar definida en el mismo tiempo 1 en otro espacio. Si nosotros movemos nuestro circuito hacia este punto, y entonces ahora nuestras coordenadas son x2, y2, z2 en el mismo tiempo, entonces en este punto sí existe corriente, pero en el punto espacial anterior ya no existe corriente.
Entonces, como no puede existir al mismo tiempo en dos puntos del espacio diferente, pues comprobamos nuevamente que la corriente no es un campo. Ok, y entonces ahora la parte de intensidad luminosa, que es otra magnitud física que se consideró, se crea a partir de que el foco se enciende y la corriente circula. En este punto del espacio podemos definir en cualquier... Si colocamos el foco aquí, podemos definir la intensidad luminosa acá, pero también la podemos definir aquí, o podemos colocar este aquí y podemos definir la intensidad luminosa también aquí o en cualquier momento en diferentes puntos espaciales, todos al mismo tiempo. Entonces, para este caso, la intensidad luminosa sí es un campo. Otros ejemplos de magnitudes que son campos es la temperatura, la intensidad luminosa, el campo eléctrico, la gravedad, campo gravitacional, el magnetismo es el campo magnético, entre otros. Hay muchos ejemplos. En el siguiente video vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el campo eléctrico, el campo magnético, propiamente el campo electromagnético, que es de nuestro particular interés en las áreas de compatibilidad electromagnética y radiofrecuencias. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. También puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en la red social LinkedIn.